Muy buenas a todos y a todas, espero que estéis muy bien. Bienvenidos a Entrenando la Vida. Mi nombre es Paul Mingo de Entrena Sabiendo. Y hoy quiero hablaros sobre un concepto muy guay que es, bueno, muy guay, un concepto que es el concepto antifrágil. Lo habréis visto en el título, está claro. Y es algo que a mí me gusta mucho hablar sobre esto. La gente cercana ya lo sabe. Y este no es un concepto que yo me haya inventado, sino que viene de un libro, el cual se titula Antifrágil, está claro, ¿no? De eso viene la palabra, de Nassim Taleb, un autor el cual tiene otros libros donde relaciona este concepto más o menos, como es Cisne Negro, u otro que no recuerdo ahora bien cómo se llamaba, y diría que Antifrágil, digamos que es este segundo libro de esta saga. Es uno de los primeros libros que yo me leí, así más importantes, y la verdad que me marcó mucho, no me cambió la vida ni mucho menos, pero sí que es verdad que este concepto antifrágil que veremos hoy se me quedó muy grabado y lo he compartido mucho con gente cercana. Es más, el libro, ahora lo tiene un colega, esto parece la Biblia, te la vas pasando, ¿sabes? Porque quise que se lo leyeran y ya llevan dos colegas que se han pasado el libro. Esto es lo mejor. Y nada, muy contento por ello. Vamos a hablar sobre este concepto. Antifrágil tiene como un segundo título, el libro, ¿no? Que es las cosas que se benefician del desorden. Este tipo de concepto lo que nos habla es que el hecho de exponerse a ciertas situaciones estresantes o incómodas controladas a lo largo de X tiempo va a acabar acostumbrando a nuestro cuerpo a estas, haciendo que nuestro umbral de estrés pues sea mucho más controlado cuando venga un estresor externo, ¿vale? Me vuelvo a explicar un poquito. Si tú en el día a día tratas de exponerte a ciertas situaciones estresantes, ¿vale? Que ahora vamos a hablar un poquito de cuáles pueden ser y vamos a hablar sobre qué relación también tiene con el entrenamiento, porque tiene directa este tipo de concepto también. Tú vas a acabar acostumbrando a tu cuerpo a tolerar ese tipo de estrés. Entonces, cuando haya un estresor externo el cual tú no puedes controlar, ¿vale? Como puede ser al final, me lo invento, un examen, que haya mucho tráfico, que te grite un tío por la calle o yo qué sé, que tengas que hablar en público, pues tú ya vas a tener un mayor control sobre esa incomodidad y eso te va a beneficiar haciendo que tengas pues mayor control básicamente sobre esa situación. Entonces, este tipo de concepto antifrágil es sinónimo de una palabra, porque antifrágil en sí la palabra no existe, se la inventó Nassim Taleb, pero su sinónimo digamos que sería la hormesis, eh, hormesis, que lo que habla lo relaciona mucho más con esa adaptación que recibe nuestro cuerpo cuando nosotros le damos un agente tóxico, algo de toxicidad, algo vírico, en ciertas dosis pequeñas para tolerar a nuestro cuerpo a eso mismo y que cuando reciba pues digamos ese virus o esa infección pues tolere mucho mejor y el cuerpo reaccione más rápido para protegerse. Pongo el ejemplo que decía en el libro, ¿vale? Para que nos entendamos. Y es que hablaba sobre que en la antigua Roma, cuando alguien que estuviera en un cargo alto, cuando se celebraban ciertos, bueno, festines o había gente reunida, digamos, para evitar que alguien los envenenara y murieran en el acto, lo que hacían previamente, muy previamente, lo que hacían era tolerar a su cuerpo a ciertas dosis de veneno. Literalmente. O sea, lo que hacían era envenenarse de manera controlada para que, si se diera el caso de que alguien tratara de matarlos con veneno, pues su cuerpo respondiera mucho más rápido sobre esa reacción y no murieran, básicamente. Esto es un extremo, está claro que no hace falta hacerlo ni mucho menos. Pero sí que hay ciertas situaciones que, pues, lo piensas y tiene sentido exponerse a este tipo de estresores, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un caso de que tú me dirás si tiene sentido o no para ti. Al menos para mí lo tiene. Por ejemplo, si yo soy una persona a la cual se resfría muy a menudo, muy a menudo, fuera de que tenga quizá una predisposición genética, esto lo vamos a dejar fuera, que puede ser, ¿eh? Pero de normal, si soy una persona a la cual no me expongo a ciertas temperaturas, ya no diré de contraste rápidas, pero ciertas temperaturas tanto bajas como altas, dependiendo de cuál sea la época del año, acorde a las temperaturas que se den en ese momento, y me constipo muy a menudo, quizá el hecho de por ejemplo, en invierno, la mayoría de personas solemos estar constipadas. Y hay gente que lo está mucho más, como digo, y gente que menos. Si yo me voy acostumbrando
de manera controlada, de manera progresiva, a estas temperaturas un pelín más altas, con ayuda, por ejemplo, de duchas frías, mi cuerpo, mi sistema inmune, va a trabajar, va a estar trabajando, haciendo que yo, en el medio y largo plazo, sea mucho más tolerante sobre este tipo de estresores, como sería el frío en este caso, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, esto se aplica a todo. O sea, por ejemplo, tú cuando entrenas, tú lo que estás haciendo es aplicar un estrés al cuerpo, porque al final es un estrés. Y no es hasta cuando vas metiendo ese estrés de manera controlada y progresiva, dificultándote un pelín cada día, cada semana, como sea, como esté planteado, que te adaptas al estímulo previo y mejoras. Y ya lo que hacías antes te parece poco, porque te has adaptado a ese estímulo. Antifrágil, te haces más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Al final es esto mismo. Entonces, el tema de la sobrecarga progresiva, pues quizá lo tienes más familiar y yo también. Pero es exactamente esto que acabo de comentar con el ámbito del frío. O por ejemplo, si yo por ejemplo antes tenía mucho miedo a hablar en público, más que miedo, tampoco te diría ansiedad, pero sí estrés, ¿vale? Sentía estrés cuando tenía que ponerme la cámara enfrente y hablar de manera, digamos, fluida, sin tantos cortes y tal. O hablar de cara al público en un círculo el cual pues no sea el mío cercano, ¿no? Tenía mucho miedo, tal. Y no ha sido más que exponerme a este tipo de situaciones incómodas que al final tú lo que acabas es acostumbrando tu cuerpo a esa sensación, como digo, incómoda, a tolerarla, ¿vale? No digo que no haya miedo, pero sí que eres capaz de controlarlo mucho mejor. Entonces, si os das cuenta, la relación es directa. Te expones a aquello que da miedo, acabas siendo más fuerte dentro del ámbito que sea. Toleras mucho mejor esa sensación que en un principio puede llegar a ser insoportable para mucha gente. Muy interesante, la verdad, para tenerlo en cuenta. Es algo que ya sabemos todos, al final. De salir de la zona de confort sería otro sinónimo de todo esto. Pero ¿por qué salir de la zona de confort te hace más fuerte, ¿no? En principio, porque te exponen a situaciones incómodas que hacen que tú te tengas que acostumbrar sí o sí y por ende, pues mejores. Ya sea el carácter, ya sea la comunicación, por hablar, ya sea pues tu fuerza en el entrenamiento, sea lo que sea. Ponértelo difícil a veces te va a ayudar a que luego sea más fácil, ¿no? Pues recordar este concepto de antifrágil a mí me ayuda y es algo que la gente cercana me ha escuchado decir bastante, porque es algo que de verdad que me marcó mucho y todavía a día de hoy lo recuerdo, pese a ser, como digo, de los primeros libros que me leí hace tiempo, y le doy mucha importancia. Entonces, tener en cuenta esto creo que nos puede ayudar a entender mucho mejor cuando haya una situación de estrés, el no asociarlo únicamente a un apartado negativo y, no sé qué, sino verle ese lado de, ostras, si yo soy capaz de entender esta situación de estrés con un umbral controlable como algo que me está ayudando a tener en un futuro mayor control sobre este tipo de estrés, realmente estás creciendo, estás creciendo mentalmente, para mí, al menos en este aspecto. No lo ves como algo tan negativo, sino lo ves como algo que en un futuro pues va a ser mucho más positivo para ti, si actualmente trabajas para ello, ¿no? Como digo, el tema de las duchas frías creo que es un ejemplo que se puede entender bien. Y todo, si os dais cuenta, es gradual. La putada está cuando hay un salto muy grande. Ahí no eres antifrágil, ahí eres frágil. Pero es eso, no hacer las cosas tan sencillas siempre, ¿no? Va a ayudarte a crecer en cualquier ámbito. Bueno, no me enrollo mucho más. Espero que se haya entendido bien este concepto, como digo. Espero que sí, claro. Entonces, nada, chicos, chicas, si has llegado hasta aquí, mil gracias de verdad, porque es un placer bueno, supongo que estés escuchando la ambulancia. Sorry, ciudad grande, Barcelona, esto es lo que hay. Como decía, mil gracias por haber llegado hasta aquí, tanto si lo estás viendo como si lo estás escuchando. Darte las gracias, decirte que, como ya he comentado alguna vez, cualquier sugerencia, lo que sea, recuerda que puedes comentármelo, ¿vale? Tanto por aquí mismo si tienes el apartado de YouTube en comentarios o en Spotify, o escribirme por Instagram, lo que sea, para comentar un poquito alguna sugerencia, cualquier cosa que quieras saber, gente que quisieras ver por aquí incluso, y yo trato de apañármelas, pues
eso, que todo lo que digáis bienvenido sea siempre y cuando sea constructivo, está claro. Mis oídos son vuestros aquí. Entonces, lo dicho, nada, compártelo si te ha gustado, dale un like, lo que sea. Y nos vemos en siguientes episodios. Recuerda, Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden. Nos vemos próximamente.